Gran Foro Colombia 2021. ¿Para dónde va el país? El confinamiento ha acelerado la apropiación de la tecnología, lo que representa un gran reto, pero también una inmensa oportunidad. Vamos a finalizar esta jornada con la conversación Transformación Digital, una ventana de oportunidades para la economía. Y para esta conversación invitamos a Víctor Muñoz, consejero presidencial económico y de transformación digital, y Ángel Melguizo, vicepresidente de Asuntos Externos y de Regulación de AT&T DirecTV Latinoamérica. Aquí estaremos acompañados con la moderación de Juan David Naranjo, él es el coordinador editorial de la Unidad de Innovación Social de la revista Semana. Juan David. Hola, buenas tardes a este último panel de la primera jornada del Gran Foro Colombia 2021. Un panel sobre un tema que el año pasado nos preocupó, nos esperanzó y que este año sigue planteándonos muchas preguntas y muchas inquietudes. Nos acompañan desde el sector privado y desde la Presidencia de la República dos personas que vienen trabajando intensamente en la transformación digital y que nos van a conversar sobre cómo esta transformación digital puede ser una ventana de oportunidad para la economía en este proceso de reactivación y en lo que viene en las próximas décadas para Colombia. Bienvenido Ángel y bienvenido Víctor Muñoz. Yo quiero que empecemos un poco con un panorama general de lo que ustedes creen que fue la transformación digital y la aceleración de la transformación digital el año pasado por cuenta de la pandemia, de la lectura que ustedes hacen, del balance que ustedes hacen, pero que también en esta primera intervención nos cuenten qué creen que debe suceder en el 2021 para que podamos acelerar la transformación digital y que todas las empresas de Colombia se monten en este bus tan importante. Veíamos el año pasado, como decía, con algo de tristeza, por ejemplo, que muchas empresas que no se habían montado en este bus tuvieron que cerrar porque esa es la lógica que impone la nueva realidad, pero que muchas otras que o ya se habían montado o decidieron montarse durante los meses de confinamiento, durante la pandemia, pues han tenido unas grandes oportunidades, han mejorado sus rendimientos. Entonces quisiera saber un poco cuál es esa lectura que ustedes hacen. Empecemos, Ángel, contigo, para que nos cuentes desde el sector privado. ¿Qué vieron el año pasado y qué creen que debe suceder este año? Sí, no, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, por supuesto, al Foro Semana. La verdad, lo vimos y lo vemos con optimismo. Desde luego, la digitalización por necesidad que se vio en Colombia y se vio en toda América Latina mostró algunas brechas digitales que hay que solucionar. No podemos esperar a conectar a 1 de cada 3 colombianos que todavía no tienen Internet. Además, en el lado social se mostró que si eres un estudiante tenías las escuelas cerradas y además si eres un estudiante de una familia de menores ingresos tenías mucha menos probabilidad de tener Internet en tu casa que tus compañeros de mayor ingreso. Unas brechas también productivas, dado que si bien es cierto que prácticamente todas las empresas colombianas tienen conexión a Internet, menos de 4 de cada 10 lo usan para comprar bienes intermedios, inputs, y todavía muchas menos lo usan para desarrollar procesos de automatización, de digitalización, de machine learning, de inteligencia artificial, ¿no? Y una brecha digital que también se vio en Latinoamérica en algunos sectores públicos, porque si bien había agendas digitales, estas no tenían un presupuesto asignado. Afortunadamente, en el caso de Colombia, es uno de los países que tenía presupuesto para una agenda de transformación digital global. Fueron brechas, pero también se vio todo el potencial de la digitalización. Desde luego, en primer lugar, me gustaría destacar que las infraestructuras que las empresas de telecomunicaciones pues, establecieron a lo largo de décadas resistieron esa prueba de esfuerzo que implicó aumentos del tráfico de hasta un 30, un 40% de un día para otro. Las plataformas, además, para aquellos que tuvimos la suerte de estar conectados, nos permitieron trabajar, estudiar, informarnos, hacer transacciones financieras. Y también querría destacar que fue una época, han sido unos meses de una muy fluida colaboración con el sector público. Dentro de América Latina creo que la colaboración con Colombia para AT&T Latinoamérica fue de las mejores, ¿no? Para empezar, porque tenemos una consejería de transformación digital que permite hablar de todos los ámbitos de la digitalización y no solamente algunos específicos del sector. Y además, pues fuimos invitados al Consejo Asesor Presidencial para dar ideas de reactivación económica digital. Es por ello que somos muy optimistas, con la reactivación económica basada en lo digital, pero para ello hay que dar un salto, ¿no? Hay que dar un salto basado en la juventud
la pasión por la tecnología y la urbanidad que tiene Colombia y que tiene en América Latina, pero un salto que implica efectivamente modernizar algunas de nuestras reglas y algunas de nuestras instituciones. Pensemos que solamente hace 10, 15 años no existía ni Zoom, ni Instagram, ni Twitter. Por tanto, cómo nos comunicamos cambió. No existía ni Rappi ni Globo, cómo compramos cambió. No existía Cabify, Uber o Didi, cómo nos movilizamos cambió. Y por tanto creemos desde AT&T que hay que avanzar hacia una modernización de la regulación de la economía digital sin dramatismos. Es simplemente ponernos al día y asegurar que la cancha competitiva está nivelada entre plataformas y empresas que estamos en proceso de digitalización. Además, para avanzar el segundo eje, simplemente lo dejo aquí, esta agenda de transformación digital regulatoria tiene que venir acompañada de un empuje de inversión en tecnología y educación y skills. Ángel, permíteme, te pregunto antes de darle la palabra a Víctor muy puntualmente algunos temas regulatorios que creas que deben estar en la agenda este año para poder aprovechar esa oportunidad que trae la transformación digital. Sí, desde luego creemos que la protección y la seguridad de la gestión de los datos y en la transparencia de los algoritmos es esencial. La protección de la propiedad intelectual para desarrollar economía digital naranja, uno de los focos, de los motores del gobierno del presidente Duque, y también, por supuesto, homogeneizar los impuestos, ¿no? Y ahí yo creo que la agenda de transformación y de trabajo en la OCDE, organización a la que se sumó Colombia recientemente en 2021, va a traer una solución global a un reto global, ¿no? Creo que es importante que la regulación sea moderna, innovadora y además en la medida de lo posible internacional, global, porque la economía de Internet es global y porque todos nos manejamos en un entorno que va más allá de las fronteras país a país. Por eso, soluciones más homogéneas, más uniformes en el ámbito de la tributación internacional creemos que es el camino adelante. Excelente, Ángel. Muchas gracias. Víctor, un poco quisiéramos saber cuál es esa visión también del gobierno nacional. Sabemos que ustedes en el 2019 habían publicado y habían aprobado un COMPES de transformación digital y de ingeniería y de inteligencia artificial, que el año pasado abrieron unos centros de transformación digital empresarial en todo el país. Pero quisiéramos saber un poco la lectura que hacen de lo que ocurrió el año pasado, los mea culpas que tengan que hacer y las apuestas que van a tener este año para seguir potenciando ese proceso. Bueno, Juan David, un cordial saludo a Foro Semana, muchas gracias por la invitación y es muy importante mencionar eso. Colombia desde el año 2018 tiene una política de transformación digital, entonces a nosotros de alguna manera el 2020 cuando llega afortunadamente nos coge enrutados en una política de transformación de procesos, de capacitación, la política obviamente asociada a conectividad, porque es que hay que hacer énfasis en algo muy importante y es que transformación digital no es simplemente ponerle tecnología a los procesos. Eso implica reingeniería, eso implica formación del talento, eso implica renunciar a hacer cosas como las veníamos haciendo y algo en lo público implica reformas normativas porque desafortunadamente los procesos están muy reglados en decretos y en leyes. Entonces, digamos que en partes, y a mí me gusta desde la perspectiva de los números mencionarlo, Ángel mencionaba el tema de las empresas que estaban preparadas para las compras y las ventas a través de comercio electrónico, pues Colombia pasó de tener 350.000 transacciones día a en los días sin IVA tener más de 1.500.000 transacciones. Eso es crecer 5 veces la capacidad, pero eso implica que las empresas que estaban listas lo pudieron hacer, eso implica que las plataformas lo pudieron hacer, que los botones de pago funcionaron, pero además también nos mostró quiénes no estaban listos, porque también hubo empresas que mostraron que pese a tener un gran tamaño, una gran capacidad, estaban menos listas que unas que eran más pequeñas y que se adaptaron tecnológicamente mucho más rápido. Entonces, eso es un ejemplo. Telemedicina, nosotros llegamos a tener en telemedicina alrededor de 1 millón de teleconsultas día, a pasar a tener más de 10 millones de, 1 millón de teleconsultas al mes, a tener más de 10 millones de teleconsultas en el mes de septiembre. En el mes de octubre, más de 13 millones. Estamos hablando de crecer 13 veces la capacidad. Si no hubiera estado la tecnología, si no hubiera estado la infraestructura, si la gente no hubiera estado preparada, eso no hubiera podido hacer. ¿Qué nos demostró la pandemia? Que el Estado sí se puede comportar como una startup y sí puede pensar en hacer procesos rápidos. Sí puede, Coronap, yo sé que a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero es una aplicación que ha bajado 14 millones de colombianos. Nunca antes una aplicación desarrollada por un gobierno había tenido ese volumen de descargas,
pero además nos permitió trabajar, y el Consejo Asesor Gremial y el Consejo Asesor Digital que mencionaba Ángeles, tuvimos a las 30 empresas más grandes del mundo en tecnología trabajando con nosotros en cómo hacemos para meterle datos abiertos, cómo tenemos inteligencia artificial, cómo hacemos para trabajar modelos de pronósticos, cómo trabajamos en modelos de reactivación económica. Entonces, yo creo que en lo positivo nos ha permitido a nosotros como gobierno movernos como una startup, nos ha permitido a nosotros seguir la ruta, digamos que estamos siguiendo la ruta de digitalización que traíamos, solo que 20 veces más rápido. Lo que estamos viendo, digitalización de la justicia, digitalización del sector salud, digitalización de procesos, se adelantó. Y hay algo que quiero mencionar en el tema regulatorio, y es que afortunadamente Colombia había adoptado los modelos regulatorios a través de los sandbox. Digamos que la superintendencia financiera fue en esa área del mundo de los países líderes, donde a través de la superintendencia adoptamos los sandbox como concepto de regulación, y es donde se prueban las tecnologías, se prueban los conceptos y se expide después la regulación para que la regulación sea inteligente. ¿Qué tiene eso de bueno? Que ya no es solamente la superfinanciera, la Superintendencia de Industria y Comercio está hablando de los sandbox regulatorios ya para el tema de datos con inteligencia artificial, estamos hablando de sandbox para 5G, estamos hablando de cómo incorporamos más componentes que nos permitan adelantarnos a la implementación y uso de la tecnología. Entonces, oportunidades no muchas, aprendizajes muchos, beneficios muchos. ¿Cuál es el dolor? Conectividad, pero para eso estamos trabajando. Afortunadamente se hizo la subasta del espectro, banda 700, 1900 y 2500 en el 2019, y eso lo que nos muestra es que esa oposición que había sobre hacer la subasta del espectro era absurda, porque Colombia necesitaba asignar espectro, y hoy gracias a eso estamos haciendo despliegue. Lo deberíamos haber hecho antes, digamos que lo estamos haciendo en este momento, y debemos anticiparnos también a la subasta de 5G que seguramente estaremos dando el próximo año. Gracias, Víctor. Ahí mencionaste algunos retos. Yo quisiera saber también ustedes desde el gobierno en qué temas regulatorios puntuales van a trabajar este año. Y lo pregunto también, no solamente quiero dejarlo en regulatorios, en temas de políticas, por ejemplo, de asesorías a empresas, de la implementación de la política educativa para fomentar este tipo de conocimientos. Y lo pregunto porque además eran temas que estaban contemplados en el COMPES y que este quizás sea el momento para acelerarlos. Sí, digamos que muy rápido, los temas en los que estamos trabajando en este momento, sector educativo, obviamente toda esa transformación, tanto en conceptos como en formación. Digamos que venimos acostumbrados de un modelo de títulos y ahora estamos en un modelo de habilidades. Entonces, por eso cuando hablamos de formar 100.000 programadores, seguramente hace 5 años habríamos hablado de formar 100.000 ingenieros de sistemas. No, estamos formando 100.000 programadores, 500.000 personas con habilidades digitales. Eso es sector de educación. Tema regulatorio, estamos haciendo el sandbox regulatorio de criptoactivos. Eso no es un tema menor, eso es adelantarnos 10 años a lo que podría haber sido una discusión en términos de si Colombia entra o no entra. Hoy no hay una decisión al respecto, estamos haciéndolo como se debe hacer, y es discusión al tema criptoactivo. En el Congreso se está dando la discusión de pago de prestaciones sociales para quienes prestan servicios a través de plataformas digitales. Eso no es un tema menor, eso es un tema muy grande que hemos de resolver, pero además es un tema de calidad para las personas que realizan estas labores. Viene obviamente todo lo que es inteligencia artificial, tenemos una apuesta muy grande, trabajamos con el Berkman Klein Center de Harvard, toda una estrategia con la CAF, con el BID, para que podamos tener la hoja de ruta en los próximos 10 años de adopción en inteligencia artificial. Entonces, digamos que son muchos retos, estamos avanzando en todos los sectores, tenemos 490 proyectos de transformación digital, $1 billón invertidos, $1.000 millones invertidos solamente este año en los 17 proyectos prioritarios. Entonces, en buena hora teníamos una política, teníamos unos recursos, digamos que la pandemia nos ha ayudado a acelerar y a que esos incrédulos que no creían en la transformación digital, pues vean lo que significa la transformación digital como beneficio. Gracias, Víctor. En esa medida, en la conversación sobre la regulación, sobre qué debe hacerse, hay una discusión que viene dándose, y es que, claro, la pandemia nos ha puesto en unas épocas de vacas flacas. Los impuestos han caído, hay familias pasándola mal. Yo quisiera saber, y en ese marco se ha dado una discusión de si las plataformas digitales que se han visto beneficiadas durante esta pandemia deberían ser gravadas con mayores impuestos para ayudar a quienes están pasando mal,
o si por el contrario debería bajársele su carga tributaria para que puedan seguir potenciándose. Yo quisiera saber un poco cuál es la visión de ustedes dos al respecto. Ángel. Permítame que resalte un punto que mencionó Víctor. Cuando hablamos de regulación inteligente, estamos hablando de una regulación que tiene que aprender cómo funciona la economía digital y no simplemente copiar y pegar la regulación de la economía analógica, de los sectores tradicionales, a los nuevos sectores que incluso probablemente deberíamos cambiarlos de nombre porque son nuevos, ¿no? Esa característica de innovación creemos que hay que resaltar que los sandboxes es el instrumento y Colombia está liderando no solo la región, sino los países de la OCDE en muchos de estos ámbitos. Y el segundo aspecto de la regulación inteligente es no solo la innovación, sino la necesidad de reglas y de normas en la medida de lo posible internacionales. No tiene sentido regular muy diferente un sector, un servicio digital, cuando nuestros consumidores, cuando los usuarios, cuando las plataformas nos estamos moviendo entre unos países y otros, ¿no? Por tanto, ahí es cuando el principio de globalidad, de internacionalidad es muy importante, ¿no? Y ahí hay tres ámbitos que creo que son esenciales, porque una buena regulación además va a conllevar una mayor inversión del sector privado y también una mejor captación de recursos del sector público. La protección de los datos, la seguridad en el uso de los datos, y ahí la ética en la inteligencia artificial y el liderazgo en este sentido de los procesos en Colombia nos parece importante. La propiedad, de nuevo, la propiedad intelectual es importante y, en tercer lugar, la fiscalidad. Hoy en día la fiscalidad internacional hay que cambiarla. Tiene 100 años prácticamente los impuestos, los principios impositivos internacionales y desde luego, si en estos 10 o 15 años ha cambiado tanto nuestra vida económica y nuestra vida social, imaginemos en los últimos 100, ¿no? Por tanto, desde luego, bienvenida iniciativas en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario, pero tienen que ser innovadores, no se trata de copiar y pegar lo analógico a lo digital y tiene que ser internacional. Y por eso ahí, qué bueno que la OCDE, institución a la que pertenece Colombia, en 2021 vaya a salir con una propuesta para que las plataformas tributen. Entonces, no nos precipitemos, no hagamos soluciones país a país cuando lo que tenemos es que estar pensando en estas reglas para una regulación inteligente de la economía digital que sea un motor de crecimiento y un motor de inclusión. Ángel, y permítame, le pregunto, a ver si se arriesga y probablemente conocemos la respuesta, pero esperando ese documento que publique la OCDE, ¿ustedes qué consideran? ¿Creen que no debería subirse los impuestos a estas plataformas que vienen teniendo un buen momento durante la pandemia? Digamos, si ustedes tuvieran que poner un punto sobre la mesa para la discusión, ¿cuál sería? Yo soy economista y los economistas sabemos que no se suben impuestos en los momentos de debilidad económica. Y si bien es cierto que Colombia está adelantando a América Latina en cuanto a la reactivación y esperemos que Colombia allá por 2022-2023 recupere los niveles de actividad económica previos a la crisis, todavía no hemos salido de ella, ¿no? Pensemos que la crisis, la pandemia, a toda América Latina quitó una economía de Colombia, ¿no? Por lo tanto, estamos en pleno proceso de recuperación y este no es el momento para subir ningún tipo de impuestos, porque lo que necesitamos es que las empresas inviertan, las familias tengan recursos para, obviamente, soportar el momento de debilidad económica y también, pues eso, los gobiernos puedan usar de una manera más eficiente los recursos. Por tanto, no hagamos reformas tributarias estructurales por razones cíclicas. No subamos los impuestos para siempre cuando hay que realmente establecer una óptima estructura de la tributación de la economía digital solamente por las prisas del momento. Excelente, Ángel, muchas gracias. Víctor, la posición del gobierno en ese sentido. Sabemos que se han dado muchas discusiones al interior del gobierno sobre la pertinencia de tener una reforma tributaria o una reforma fiscal, digamos, pero quisiera saber desde su posición como asesor del presidente en temas económicos y de transformación digital, ¿usted a la mesa qué dice? ¿Debemos subir o no debemos subir los impuestos a las plataformas digitales en este momento de vacas flacas? Bueno, yo arranco porque es un tema, obviamente la política fiscal es un tema que lidera el ministro de Hacienda y me voy a apartar un poquito de eso y me voy a meter más en la definición conceptual como lo abordaba Ángel, y es, olvidémonos un segundo de la pandemia.
y vámonos un segundo a lo que significa la economía digital. La economía digital, por definición, yo no soy amigo de grabar ningún sector. Olvidémonos de la economía digital, olvidémonos de un sector manufacturero, por el concepto de es el que más está generando ingresos en este momento. Yo creo que eso va contra cualquier sentido, porque precisamente estaríamos montándonos en momentos cíclicos o en momentos de crecimientos inesperados. Entonces, eso es una primera medida en la que yo digo, cualquier análisis que se haga no puede partir del análisis, es que ese es un sector que está generando mucho ingreso o es un sector que está ganando muchos recursos en un año en particular. Es algo que toca mirarlo de manera estructural sobre el impacto del funcionamiento del sector y qué nos genera más beneficio en términos de generación de empleo. Ese es un primer punto. Un segundo punto, y respondo de manera directa, yo no estuve de acuerdo con el ICA de Bogotá y no estuve de acuerdo por una sencilla razón y es una medida que se lanza bajo la perspectiva de es que estos se están generando y deben ayudar a los otros. ¿Eso qué problema trae? Trae un incentivo, y lo digo abiertamente, eso es un desconocimiento del mundo digital, porque eso lo que hace es que los emprendedores de Bogotá se van para Chía, o se van para Facatitiva, o se van para Medellín, para Cali, para Barranquilla, para Bucaramanga, montan su operación allá y se les olvida que estamos hablando en unos servicios que se prestan de manera virtual. Entonces, digamos que lo que termina generando es un desincentivo a la inversión y al emprendimiento en la ciudad, y eso parte por abordar los temas de plataforma desde una perspectiva de rentabilidad puntual en el momento y no cómo funciona. Ahora bien, me parece que hay algo mucho más estructural y es el tema de la tasa Google, como se ha discutido en el mundo, que es un tema sobre cómo se van las rentabilidades a países con menores impuestos, pero eso es un tema que, como menciona Ángeles, nosotros somos parte de la OCDE. La OCDE está haciendo todo un análisis de qué implica hacer ese proceso de tributación local o de expatriación de utilidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es algo que, de mi perspectiva, esperaría un poco cuáles son las conclusiones de la OCDE para dos temas en particular. Uno, que no genere un desincentivo a la inversión. Dos, que no genere un atraso tecnológico porque se vuelva un ostracismo estar ubicado en un país porque las normas que tiene son obsoletas versus un mandato regional o global. Digamos que esa es la manera en que yo lo asumo, y lo asumo más desde la perspectiva de economía digital que desde una perspectiva de reforma fiscal, porque insisto, la palabra reforma fiscal es un tema que lidera el ministro de Hacienda, pero esta es la manera en que yo abordo la discusión en los temas digitales. Excelente, Víctor, muchas gracias. Esta era una conversación muy corta que queríamos tener en el marco del Gran Foro Colombia 2020. Y solo para terminar, una pregunta de sí o no para Víctor. ¿El gobierno va a estar comprometido en esta legislación entonces en sacar adelante el tema de contratación de trabajadores de las plataformas digitales? Sí, claro que sí. Excelente. Prestadores de servicios a través de plataformas digitales. Perfecto, que el lenguaje entonces ahí sea muy exacto. El lenguaje importa, desde luego. Por supuesto. Ángel y Víctor, muchas gracias, y a todos los que se conectaron también, muchas gracias. Los esperamos mañana también en el segundo día del Gran Foro Colombia. Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Saludos a todos.